En el corazón palpitante de Oriente Medio, entre desiertos dorados y valles ancestrales, se encuentra un territorio que trasciende el tiempo, la legendaria Tierra Santa. Un lugar donde manantiales cristalinos brotan entre piedras milenarias y donde cada atardecer lleva consigo siglos de historias y oraciones. En este documental, te invitamos a embarcarte en un viaje fascinante por los encantos de Israel y Palestina, una tierra donde la espiritualidad se mezcla con paisajes que quitan el aliento y tradiciones que han atravesado generaciones. Sean todos muy bienvenidos a este recorrido por Israel y Palestina. En el centro de este territorio milenario se levanta Jerusalén, una de las ciudades más reverenciadas, disputadas y sagradas de todo el planeta. Curiosamente, su nombre proviene del hebreo Yerushalayim, que significa ciudad de paz, aunque irónicamente ha sido escenario de innumerables conflictos. A lo largo de los siglos, Jerusalén fue conquistada, destruida y reconstruida más de 40 veces. Cada piedra de esta ciudad lleva una cicatriz, una victoria, un suspiro de fe. Hacia el año 1000 a.C., el legendario rey David transformó Jerusalén en la capital de su reino. Poco después, su hijo, el rey Salomón, construyó allí el primer templo, en el lugar que hoy conocemos como el Monte del Templo. Un punto que hasta el día de hoy es considerado un puente sagrado entre el cielo y la tierra, no solo para los judíos, sino también para musulmanes y cristianos. Ahora, imagina a un pueblo que dedicó años para levantar un templo majestuoso, cubierto de oro, símbolo de su fe, y que pocas generaciones después vio cómo todo fue consumido por las llamas de la guerra. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 586 a.C., cuando los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor II, invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron a gran parte de la población al exilio en Babilonia. Pero la historia de Jerusalén es una historia de resiliencia. Años más tarde, bajo el dominio del Imperio Persa, los judíos recibieron permiso para regresar y reconstruyeron el segundo templo, que se convirtió en el corazón de la fe judía por casi 6 siglos. Ese templo, aún más grande y majestuoso, permaneció en pie hasta que fue destruido nuevamente, esta vez por los romanos en el año 70 a.C., tras una revuelta judía contra el dominio de Roma. Todo lo que quedó fue una parte de la muralla exterior que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Pero para el pueblo judío, este muro nunca fue simplemente una ruina. Es un símbolo poderoso de resistencia, esperanza y fe inquebrantable. Durante siglos, incluso dispersos por el mundo, judíos de diferentes naciones han regresado a este lugar para orar, dejar pequeños papeles con súplicas entre las piedras y conectarse, de alguna manera, con las promesas de Dios para su pueblo. En medio de esta Jerusalén intensa, sagrada y al mismo tiempo llena de conflictos, donde una voz comienza a resonar por las calles polvorientas, una voz que, en pocos años, cambiaría para siempre el rumbo de la historia de la humanidad. Jesús de Nazaret. Con palabras de amor, compasión y perdón, Jesús tocó el corazón de los sencillos, de los marginados y también de los sabios. Su mensaje desafiaba no solo al poder religioso de la época, sino también al orden social y político. Hablaba de un reino que no era de este mundo, y eso, para muchos, resultaba revolucionario, y para otros, una amenaza. Por eso, fue arrestado, juzgado y condenado. Cargando su cruz por las estrechas y empinadas calles de Jerusalén, Jesús recorrió el camino que hoy es conocido como la Vía Dolorosa,
una ruta de aproximadamente 600 metros, marcada por estaciones que recuerdan cada etapa de su sufrimiento. En lo alto de una colina llamada Gólgota o Calvario, su jornada terrenal llegó a su fin o en realidad a un nuevo comienzo. Crucificado entre dos ladrones, su muerte parecía, ante los ojos de muchos, el final de un sueño. Pero para sus seguidores sería el inicio de la mayor revolución espiritual de la historia. 3 días después, un hecho extraordinario lo cambió todo. El sepulcro estaba vacío. Sus discípulos anunciaron que Él había resucitado. Este evento no solo transformó la vida de quienes lo seguían, sino que también dividió la historia de la humanidad entre antes y después de Cristo. Hoy, el lugar donde, según la tradición, Jesús fue crucificado, sepultado y de donde resucitó, es la iglesia del Santo Sepulcro. Entrar en este lugar es como atravesar un portal en el tiempo. Cada centímetro está impregnado de siglos de fe, lágrimas, promesas y esperanza. Justo en la entrada, los peregrinos se encuentran con la piedra de la unción, donde, de acuerdo con la tradición, el cuerpo de Jesús fue preparado para el entierro. Allí, las personas se arrodillan, tocan la piedra, dejan flores, lágrimas y oraciones, creando una atmósfera de reverencia única en el mundo. No muy lejos de allí, en 1900, lo alto del Monte Sión, se encuentra el cenáculo, una sala modesta pero cargada de significado eterno. Fue en ese lugar donde ocurrió la última cena, la última comida de Jesús con sus discípulos, donde Él instituyó el gesto del pan y del vino, símbolos de la nueva alianza, un rito que atraviesa generaciones hasta el día de hoy en la fe cristiana. Tras siglos de dominio romano y bizantino, en el año 638 d.C., Jerusalén fue testigo de la llegada de los ejércitos musulmanes. Este acontecimiento no solo cambió el panorama político de la ciudad, sino que también marcó el inicio de una nueva era espiritual para los musulmanes. Según la tradición islámica, fue desde Jerusalén que el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno a los cielos, montado en una criatura mítica llamada Burak, partiendo exactamente del lugar donde hoy se levanta uno de los monumentos más icónicos del mundo, el Domo de la Roca. Su cúpula dorada, que refleja el sol como un faro espiritual, no es solo una obra maestra de la arquitectura islámica, sino también uno de los lugares más fotografiados y reverenciados de todo Oriente Medio. El brillo del domo puede verse desde casi cualquier punto de la ciudad, y sus azulejos azulados cuentan, a través de detalles geométricos y caligráficos, historias del cielo y de la fe. Mientras la cúpula se eleva hacia el cielo, allá abajo, las calles de la ciudad vieja de Jerusalén forman un entramado de callejones, mercados y plazas, cada una cargada de siglos de encuentros, fe, disputas y reconciliaciones. Hoy caminar por la ciudad vieja de Jerusalén es como atravesar las páginas de un libro vivo, donde cada esquina revela una historia, una tradición y una fe. La ciudad está dividida en 4 barrios distintos, cada uno con su propia identidad, cultura y espiritualidad. El barrio judío es un espacio de resistencia y memoria. Sus calles de piedras lisas conducen al Muro de los Lamentos, donde judíos de todo el mundo se reúnen para orar, especialmente durante las festividades sagradas, como el Yom Kippur y el Rosh Hashanah. Allí también se encuentran sinagogas centenarias, excavaciones arqueológicas que revelan fragmentos de la antigua Jerusalén y vestigios del cardo romano, una antigua calle comercial de la época del Imperio Romano. Siguiendo adelante, encontramos el barrio cristiano, donde la iglesia del Santo Sepulcro se impone no solo por su arquitectura, sino por el peso espiritual que carga. Las calles están decoradas con cruces, recuerdos religiosos
y el sonido de las campanas que resuenan diariamente, llamando a fieles y peregrinos de todas partes del mundo. El barrio musulmán es el más poblado y vibrante de los cuatro. Sus calles están siempre llenas de vida, con mercados coloridos, repletos de especias, telas, artesanías y sonidos que parecen detenidos en el tiempo. Aquí también se encuentran algunas de las mezquitas más importantes de la ciudad, como la mezquita de Al-Aqsa, considerada el tercer lugar más sagrado del Islam. Por último, encontramos el barrio armenio, el más pequeño y quizás el más reservado de todos. La comunidad armenia está presente en Jerusalén desde hace más de 1700 años y se enorgullece de mantener vivas sus tradiciones, su lengua y su fe. Al recorrer sus calles silenciosas, es posible visitar la Catedral de San Santiago, una joya escondida de belleza impresionante. Cada barrio es como una ventana a diferentes mundos, donde el pasado y el presente se entrelazan. Y es justamente esa diversidad, muchas veces compleja, la que convierte a Jerusalén en uno de los lugares más fascinantes y desafiantes de la tierra. A pocos minutos de la ciudad vieja, se alza el majestuoso Monte de los Olivos. Un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, lleno de historia, fe y esperanza. Este monte alberga el cementerio judío más antiguo y extenso del mundo, con más de 150.000 tumbas, todas orientadas hacia la ciudad vieja, en la esperanza de la resurrección de los muertos, cuando, según la tradición judía, el Mesías llegará por Jerusalén. Para los cristianos, el Monte de los Olivos guarda memorias sagradas. Fue aquí donde Jesús, según los evangelios, lloró sobre Jerusalén, hizo oraciones en el huerto de Getsemaní y vivió sus últimos momentos de libertad antes de ser arrestado. El jardín, con sus olivos milenarios, algunos con más de 2000 años, fue testigo de momentos de profunda agonía, fe y entrega a la voluntad divina. El monte también alberga la iglesia de todas las naciones, con su fachada adornada por brillantes mosaicos y la capilla de la Ascensión, vinculada a la creencia cristiana de que fue allí donde Jesús ascendió a los cielos, frente a los ojos de sus discípulos. Pero el Monte de los Olivos también tiene un significado profundo en el Islam. Según la tradición musulmana, en el día del juicio final, un puente invisible se elevará desde este monte hasta el monte del templo. Solo los justos podrán cruzarlo hacia el paraíso, mientras que los malvados caerán en el abismo. Además de su peso espiritual, el monte ofrece una de las vistas más espectaculares de la ciudad vieja de Jerusalén. Desde allí se puede ver, en una sola mirada, las murallas doradas, el resplandor del domo de la roca, el monte del templo, el valle de Cedrón y las antiguas puertas de la ciudad. Una vista que, para muchos, es una experiencia espiritual en sí misma. Contemplar Jerusalén desde lo alto del Monte de los Olivos es de alguna manera observar no solo una ciudad, sino un espejo de la humanidad, con toda su belleza, fe, dolor y esperanza. Pero Jerusalén no es solo un símbolo espiritual. También se ha convertido en el último siglo en el centro de una de las disputas geopolíticas más complejas del planeta. La creación del Estado de Israel en 1948, poco después del Holocausto, reabrió heridas antiguas y avivó los conflictos sobre quién tiene derecho a esta tierra tan sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. Desde entonces, Jerusalén se ha convertido en el corazón de las tensiones entre israelíes y palestinos. Para los judíos es la capital eterna, el centro espiritual e histórico de su pueblo. Muchos aún mantienen viva, desde hace siglos, la esperanza de construir un tercer templo en el mismo lugar donde hoy se alzan la cúpula de la roca y la
Mezquita de Al-Aqsa, algo que para el Islam es impensable, ya que estos son dos de los lugares más sagrados de la fe musulmana. Así, la ciudad sigue siendo una encrucijada entre la devoción y el conflicto, donde la espiritualidad convive lado a lado con barreras físicas e ideológicas. Saliendo de las murallas de Jerusalén, cruzamos las colinas de Cisjordania, donde una pequeña ciudad guarda una historia inmensa. Una ciudad que, de alguna manera, cambió el destino de la humanidad. Belén, Belén, es más que un nombre bíblico, es un símbolo universal de esperanza, paz y promesa. Aquí nació el rey David, y según los relatos bíblicos, de aquí también surgiría aquel que sería llamado el Salvador. Para los cristianos, Jesucristo. Por eso, en el corazón de la ciudad se levanta la Iglesia de la Natividad, considerada uno de los santuarios cristianos más antiguos del mundo, aún en funcionamiento. Construida en el siglo IV por orden del emperador romano Constantino, se erigió sobre una gruta que, según la tradición, marca el lugar exacto del nacimiento de Jesús. En el interior de la iglesia, una estrella de plata de 14 puntas brilla en el suelo de la gruta, representando a los 14 antepasados de Jesús, según la genealogía bíblica. Peregrinos de todo el mundo se arrodillan, tocan la estrella y allí dejan sus oraciones, lágrimas y agradecimientos. Pero Belén no vive solo de su herencia bíblica. Las calles de la ciudad respiran la cultura y la identidad palestina, visibles en los bordados tradicionales, en la música, en la gastronomía rica en especias y en las artesanías hechas de madera de olivo, símbolo de resistencia y paz. Sin embargo, la realidad actual de la ciudad también lleva cicatrices. Los muros de separación, construidos por Israel a principios de los años 2000, serpentean alrededor de Belén, limitando los desplazamientos de los palestinos y creando un paisaje que mezcla fe, belleza y conflicto. Y fue precisamente en esos muros grises donde surgió una forma inesperada de resistencia: el arte. Entre los artistas que transformaron estos muros en un manifiesto está Banksy, el misterioso grafitero británico, cuyas obras suelen mezclar crítica social, humor y poesía. Sus murales en Belén se han vuelto mundialmente famosos. El manifestante, lanzando flores, donde un hombre, en lugar de arrojar una bomba, lanza un ramo de flores. La niña registrando al soldado, invirtiendo los roles y cuestionando el abuso de autoridad. Y la paloma con chaleco antibalas, uno de los símbolos más poderosos de la frágil esperanza de paz. Además, Banksy creó el icónico Waldorf Hotel, un hotel construido literalmente junto al muro, cuya propuesta es ofrecer, según él, la peor vista del mundo. Sin embargo, el hotel se ha convertido en un centro cultural, con exposiciones, instalaciones y reflexiones sobre la ocupación, los muros y los límites, no solo físicos, sino también mentales, que separan a los pueblos. En Belén, los muros pueden intentar separar, pero, paradójicamente, también se han convertido en un espacio donde las voces se unen clamando, cada una a su manera, por libertad, dignidad y paz. Y así, seguimos nuestro viaje, dejando atrás las colinas de Cisjordania y adentrándonos ahora en los vastos y silenciosos caminos del desierto de Judea, donde el silencio no es vacío, sino una invitación a la contemplación, a la fe y al reencuentro con las propias raíces de la humanidad. Al cruzar las fronteras de las ciudades y dirigirnos hacia el sur, el paisaje comienza a transformarse. Las colinas verdes y los valles fértiles dan paso a una inmensidad dorada y casi sobrenatural: el desierto de Judea, un territorio donde
El silencio se impone como una voz poderosa, capaz de contar historias de resistencia, espiritualidad y supervivencia. Entre los acantilados empinados y los valles profundos, escondido como una joya en medio de la nada, surge el impresionante monasterio de Mar Saba, fundado en el año 483 d.C. por San Sabas, uno de los monjes más reverenciados de la tradición ortodoxa. Este monasterio es considerado una de las comunidades monásticas más grandes y antiguas del mundo que aún permanece en funcionamiento. Su arquitectura parece desafiar la gravedad. Construido en la ladera de un cañón, sus estructuras de piedra parecen brotar de la propia roca, como si fueran una extensión de la naturaleza. El monasterio fue diseñado para ofrecer a los monjes no solo refugio, sino un aislamiento total, un retiro espiritual donde la oración, la contemplación y el silencio se convierten en la esencia de la existencia. Curiosamente, hasta hoy, las mujeres no pueden ingresar al monasterio de Mar Saba. Solo pueden observarlo desde un mirador cercano, preservando así una tradición de más de 1500 años. Esta norma se remonta a la época de San Sabas, quien buscaba proteger la disciplina monástica y el aislamiento espiritual de los monjes. A pesar del avance del mundo moderno, Mar Saba sigue siendo un testimonio vivo de la fe que resiste al tiempo y a las adversidades. Allí, la vida cotidiana sigue prácticamente igual desde hace siglos. Oraciones en griego, cantos ancestrales y una existencia dedicada a lo espiritual en medio de la vastedad del desierto. Dejando atrás Mar Saba, avanzamos más allá por el desierto de Judea hasta llegar a un lugar que ostenta un título impresionante: la ciudad más antigua del mundo, Jericó. Con más de 10.000 años de ocupación continua, Jericó es mucho más que una referencia bíblica. Es una verdadera cuna de la civilización. Aquí, los primeros pueblos de la humanidad descubrieron la agricultura, domesticaron animales y construyeron las primeras murallas de piedra conocidas por la arqueología, que datan de hace aproximadamente 8.000 años. Estas murallas, que han resistido milenios, se convirtieron no solo en prueba de la ingeniosidad humana, sino también en un símbolo espiritual. En la tradición bíblica, ganaron fama cuando, según el libro de Josué, cayeron milagrosamente al sonar las trompetas y al marchar el pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida. En los relatos del Nuevo Testamento, Jericó vuelve a aparecer como escenario de encuentros transformadores. Fue aquí donde Jesús sanó a un hombre ciego que clamaba por misericordia, y donde Zaqueo, un recaudador de impuestos rechazado por la sociedad, subió a un árbol solo para poder verlo pasar, y terminó con su vida completamente transformada. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede una ciudad sobrevivir durante milenios en medio de un desierto tan árido y hostil? La respuesta está en algo tan simple como vital. El agua, Punta Jericó, es un oasis natural, sostenido desde hace miles de años por manantiales subterráneos, como el legendario manantial de Eliseo, asociado según la tradición al profeta que purificó sus aguas haciéndolas potables. Combinando técnicas ancestrales de irrigación y un uso inteligente de los recursos naturales, la ciudad logró florecer donde aparentemente sería imposible. Ahora imagina flotar sin ningún esfuerzo sobre las aguas de un lago donde ningún pez, planta o forma de vida acuática puede sobrevivir. Un lugar donde el agua quema los ojos, pero curiosamente cura la piel. Puede parecer un escenario de otro mundo, pero este lugar existe. Es el legendario Mar Muerto, ubicado a unos 430 metros bajo el nivel del mar. Es el punto más bajo de la superficie terrestre en tierra firme. A pesar de su nombre,
El Mar Muerto no es exactamente un mar, sino un lago de aguas extremadamente saladas. Su salinidad es aproximadamente 10 veces mayor que la de los océanos. Esa concentración absurda de sal hace que sea imposible hundirse. Personas de todo el mundo vienen hasta aquí para experimentar la sensación única de flotar sin esfuerzo, como si el propio lago desafiara las leyes de la física. Pero sus propiedades van mucho más allá de eso. Desde la antigüedad, los minerales del Mar Muerto se han utilizado con fines medicinales y estéticos. Los antiguos egipcios, por ejemplo, utilizaban las sales y el barro negro del lago para procesos de momificación. Se dice también que la legendaria Cleopatra visitaba frecuentemente la región, utilizando los recursos del Mar Muerto para mantener su famosa belleza, e incluso ordenó construir spas exclusivos en sus orillas. El rey Herodes el Grande también reconoció la importancia de este lugar y construyó lujosos palacios en sus cercanías, tanto por sus propiedades terapéuticas como por su estratégica ubicación defensiva. Hoy en día, miles de visitantes de todo el mundo llegan al Mar Muerto no solo para relajarse en sus densas aguas, sino también en busca de los supuestos beneficios de sus barros ricos en minerales, capaces de aliviar enfermedades de la piel, problemas respiratorios y dolores articulares. Sin embargo, no todo aquí es eterno. El Mar Muerto está, literalmente, muriendo. Desde la década de 1960, la desviación de gran parte de las aguas del río Jordán, su principal fuente, tanto por Israel como por Jordania y Siria, ha provocado que el lago pierda más de 1 metro de nivel por año. A medida que sus aguas retroceden, surgen en el suelo enormes agujeros llamados sumideros, verdaderos cráteres que se tragan carreteras, cultivos e incluso construcciones enteras, alterando drásticamente el paisaje de la región. Si no se hace nada, se estima que en algunas décadas el Mar Muerto podría transformarse en una serie de pequeñas lagunas aisladas. Un triste recordatorio de cómo la acción humana puede alterar drásticamente el equilibrio de ecosistemas enteros. Por ahora, sin embargo, resiste. Sus aguas inmóviles siguen reflejando el cielo como un espejo que parece desconectado del tiempo. Un testigo silencioso del paso de civilizaciones, de imperios y de milenios de historia. Pero las historias de esta región no terminan en las orillas del Mar Muerto. Imagínate ahora en la cima de una inmensa fortaleza rocosa, rodeado por miles de soldados enemigos, sin salida, sin refuerzos, con una única decisión que tomar: sumisión o libertad. Esa fue exactamente la elección que enfrentaron alrededor de 960 hombres, mujeres y niños judíos hace casi 2000 años en la emblemática fortaleza de Masada. Construida en el siglo I a.C. por el rey Herodes el Grande, Masada fue diseñada como un refugio de lujo y seguridad, con palacios, almacenes, cisternas y depósitos de alimentos esculpidos en la roca. Era prácticamente una fortaleza inexpugnable en la cima de una montaña aislada, rodeada de desfiladeros vertiginosos. Sin embargo, durante la primera revuelta judía contra Roma, entre los años 66 y 73 d.C., Masada se convirtió en escenario de uno de los episodios más dramáticos de la resistencia judía. Cuando quedó claro que los romanos invadirían la fortaleza, los resistentes tomaron una decisión extrema y trágica. Eligieron la muerte colectiva antes que la esclavitud y la humillación. Hoy, caminar entre las ruinas de Masada, especialmente al amanecer, es una experiencia profundamente conmovedora. A medida que la luz dorada del amanecer revela los contornos de la fortaleza, cada piedra parece susurrar historias de coraje, sacrificio y libertad.
Pero el desierto aún guarda más sorpresas. Seguimos hacia el sur, donde la tierra comienza a curvarse y doblarse en formas casi surrealistas, y entonces surge ante nuestros ojos uno de los paisajes más impresionantes de todo Oriente Medio, el Maktesh Ramón. Contrario a lo que parece, no se trata de un cráter formado por el impacto de un meteorito ni por actividad volcánica. El Maktesh Ramón es un fenómeno geológico extremadamente raro que se encuentra prácticamente solo en el desierto del Negev, en Israel. Son 40 kilómetros de largo, 10 kilómetros de ancho, con acantilados esculpidos lentamente por la erosión a lo largo de millones de años. El resultado, una gigantesca depresión que revela capas de rocas de diferentes eras de la historia de la Tierra. Un verdadero museo geológico al aire libre. El Maktesh Ramón no es solo una maravilla de la naturaleza. También guarda secretos científicos, fósiles de animales marinos de cuando toda esta región estuvo sumergida hace millones de años. Y por supuesto, paisajes que parecen sacados de otro planeta. No es de extrañar que muchos lo llamen el Gran Cañón de Israel, aunque técnicamente sea algo aún más raro y peculiar. Y así, nuestro viaje por la Tierra Santa llega a su fin. Un recorrido por lugares que no son solo puntos en el mapa, sino auténticos portales hacia la historia, la fe y la resistencia humana. Aquí, cada piedra cuenta una historia, cada horizonte trae una promesa y cada paso nos recuerda que esta tierra, con toda su belleza, sus desafíos y sus contradicciones, sigue siendo un espejo de la humanidad. Si te ha encantado este viaje, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este documental con otras personas que también sueñan con descubrir los secretos de la Tierra Santa. Muchísimas gracias y Shalom, Salam y paz para todos.